Atendiendo la bibliografía asignada para este curso, encontramos en el primer capítulo 3 pilares fundamentales de la estructura visual: la historia, el sonido y los componentes visuales básicos. La historia es relativa a la trama, al personaje o a los diálogos. Ya vimos que en una historia interactúan conflictos como eje central del relato. En torno a ellos están los personajes protagónicos y el antagónico o los antagónicos, también los puntos de giro que marcan un desenlace. Además, practicamos mirando la serie televisiva Friends y ustedes ya pudieron compartirlo con sus compañeros en el foro que quedó para esta semana anterior. El sonido es relativo a los diálogos, a la musicalización y a los efectos sonoros que incluimos dentro de nuestra historia. También tenemos los contenidos visuales básicos. Uno de ellos es el espacio. Se enfocan 3 tipos de espacio y yo voy a utilizar este foro como ejemplo para poder ilustrarlo. El primer espacio es el físico. Se encuentra de frente a la cámara. Es todo lo que se planificó para que aparezca dentro de este foro, desde esta cámara, las luces y los elementos que están generando composición. El segundo espacio es este plano reducido tal y como aparece en su pantalla. Y el tercero corresponde a la forma y tamaño espacial de su pantalla, que puede ser desde un teléfono o un tablet hasta una pantalla de cine o un ciclorama. La línea y la forma también son componentes visuales, son efectos de percepción, existen en su mente. Aparecen cuando interactúan diferentes componentes dentro de un plano. La forma va de la mano con la línea, porque toda forma aparenta estar construida a base de líneas. El tono hace referencia al brillo de los objetos en relación con la escala de grises. No estamos haciendo referencia al tono de una escena, como utilizar sarcasmo, tristeza, o al tono que puede tener un sonido, sea grave o sea agudo. El color es uno de los elementos visuales más poderosos y uno de los más incomprendidos. Existe toda una psicología aplicada que nos permite utilizar los colores para transmitir mensajes o generar emociones a través de nuestra intención con los colores. El movimiento es el primer componente visual que llama la atención del espectador. Recordemos la toma inicial. Tenemos un avión en movimiento seguido por una explosión que también genera movimiento a la toma. El movimiento también se puede manifestar mediante la propia cámara y los ojos del espectador cuando observa la escena. El ritmo es otro de los componentes visuales y estamos muy familiarizados con el ritmo que podemos escuchar, ¿cierto? Pero también existen ritmos que se ven y pueden encontrarse inclusive en objetos inmóviles o en objetos en movimiento dentro del montaje. Estos son los elementos que integran el reparto de una estructura narrativa visual. Cada vez que comienza una producción, estos elementos van a interactuar en cada una de las escenas. El ritmo, el color, el espacio, la estructura, el tono, el movimiento, las líneas, todas van a estar interactuando en cada uno de los planos, expresando emociones y estados de ánimo del mismo modo que lo haría un actor. Y ahora entremos a hablar sobre el actor o los actores que van a aparecer como parte del reparto. El actor es un objeto único a la hora de ponerlo en su pantalla. La apariencia, la personalidad y el talento son las cosas que atraen al público, por eso lo estamos poniendo ahí. Eso es lo que genera conexión. Estas características deben ser consecuentes con los elementos visuales, de manera que a nivel de reparto no debe existir diferencia entre los elementos y el actor. Tienen que sentirse como una sola cosa, interactuando entre sí, los elementos y el actor. La interacción de estos elementos se da en diferentes términos y planos. Lo que usted está viendo en este momento en su pantalla, para efectos de este curso, se denomina primer término. Se denomina así al objeto que está más cercano a la cámara. En este caso, yo sería ese objeto. Nombramos término medio a los objetos que están más alejados del término principal. En este caso, el micrófono que está exactamente detrás mío es el término medio. Pero además tenemos un tercer término o el fondo. En este caso, está enfocándose una cámara que está planificada en el fondo como parte de este reparto. Entonces tenemos el término principal, el término medio y el fondo como los planos que vamos a estar trabajando para efectos de este curso. La música y los efectos visuales también son elementos indispensables para generar emociones. ¿Usted se imagina lo que sería ir a ver una película de terror sin musicalización ni efectos sonoros? Este es uno de los temas en el que nos vamos a enfocar principalmente esta semana. A partir del miércoles, usted podrá subir al foro un análisis de musicalización y efectos sonoros de la película Whiplash, acompañado de una descripción de los componentes visuales básicos que encontró en esta lección y en la película. Si necesita soporte adicional para desarrollar su tarea, accese a la bibliografía que se le asignó en el curso. El capítulo 1 es el que estamos estudiando dentro de esta clase.
Disfrute Whiplash y comparta con sus compañeros su informe de efectos sonoros y musicalización.